Y yo quiero compartir con ustedes varias cosas hoy, pero quiero comenzar diciéndole que el pasaje que vamos a usar como base para esta enseñanza, predicación, es un pasaje muy conocido. Es un pasaje que quizás usted ha leído, o la mayoría de nosotros conoce, el evento que sucedió dentro de este pasaje bíblico. Yo lo he leído muchas veces en mi vida, he oído predicaciones acerca de esto, pero mientras estudiaba esta semana, créame que me dio mucho trabajo, pero fue algo muy lleno de bendición porque el Señor me habló a través de este pasaje como nunca antes. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios siempre se da update? ¿Verdad que sí? Update. Siempre se actualiza. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, que la palabra se actualiza. La palabra de Dios nunca se pone vieja. La palabra de Dios siempre es viva, es efectiva, y no importa la época, no importa el lenguaje, sea en inglés o español, no importa el lenguaje cultural que haya, siempre la palabra de Dios va a tocar tu corazón. Así que yo quiero compartir contigo en esta mañana varias verdades poderosas que el Señor me mostró en este pasaje. Así que yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás preparado para recibir la palabra de Dios? Amén. Qué bueno. Una buena respuesta. ¿Qué tal si le dices a alguien a tu alrededor, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, no el que está a tu lado simplemente, a tu alrededor, y escoge una persona y dile con mucho cariño, pero con carácter, dile, ¿estás preparado para recibir la palabra del Señor? Vamos a hacerlo un poquito más serio, un poquito más con carácter. Prepárate, que Dios te va a hablar. Así lo dice con voz, como con voz de profeta, así. Prepárate, que Dios te va a hablar esta noche. Amén. Y yo quiero comenzar haciendo algunas preguntas. Estas preguntas no es para que tú levantes la mano. Estas preguntas son para que tú te conectes o te identifiques con el tema que vamos a hablar hoy. Así que, si quieres levantar la mano está bien, pero no es para que levantes las manos. Mira, pregunta número 1 que voy a hacerte. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido que su mente no se detiene? Estás pensando y pensando y pensando. Aunque tu cuerpo estás acostado o estás sentado en el sillón ese que te sienta. ¿Cuántos tienen un sillón preferido en la casa? Una silla. Yo tengo el mío. Donde oro, donde recibo, donde hablo con Dios, donde me siento cómodo. ¿Sabes? ¿Cuántos saben que tú tienes que tener un rinconcito en tu casa que sea el rinconcito de tú y Dios? Amén. Que no sea la cocina. El rinconcito entre tú y Dios. Ok. Bueno. Tu mente no te detiene. No se detiene. Sigues pensando y pensando, ¿verdad? Que aunque todo parece estar bien por fuera, pero en tu interior hay pensamientos recurrentes, pensamientos repetitivos, pensamientos intrusivos. Yo no sé si tú sabes lo que es intrusivo. Llegan y tú dices, ¿pero de dónde me vino este pensamiento? Pensamientos inquietantes. Viene a tu mente como una sensación, tú tienes como una sensación, como si algo malo fuera a pasar. Dice, está todo bien, ya yo pagué mi cuenta, ya esto, lo otro, estamos bien familiarmente, estamos dentro todo de lo normal, las cosas normales, las preocupaciones normales, pero tú dices, está todo set, pero en tu interior hay una preocupación constante.
Yo no sé cuánto se identifica. No tienes que levantar la mano. A mí me ha pasado eso. Lo que pasa es que es que ustedes son demasiado de santos. Pero hay veces que la mente no se detiene. Pensamientos repetitivos, pensamientos de preocupación. ¿Sabes que yo me puse a investigar acerca de lo que es la preocupación? Y hay dos datos bien interesantes. Número uno, los seres humanos gastamos pensando en preocupaciones, alrededor de 1 a 2 horas al día. Escuche bien, eso es alto. Si tú pasas de 1 a 2 horas preocupándote por algo, es mucho tiempo. De 24 horas es mucho tiempo, porque tú tienes que estar guiando, o tú tienes que estar comiendo, o tú tienes que estar durmiendo, o tú tienes que estar trabajando, envuelto pensando en tu trabajo. O sea, que estar de 1 a 2 horas preocupándote por situaciones. ¿Cuántos aquí han sentido un nudo en el estómago? Y bueno, pero eso es Pedro cuando tiene hambre. Un nudo en el estómago, como cuando uno está en estrés. Entonces, porque se te ha olvidado las promesas de Dios. En ese momento se te olvidan las promesas de Dios. En ese momento que tú sientes ese nudo en el estómago, ese susto grande, se te olvidan las promesas de Dios. No te sale ningún texto de la palabra del Señor. ¿Cuántos aquí han perdido el sueño? Escucha, han perdido el sueño. Te despertaste a las 2, a las 3 de la mañana y no has podido dormir por algo, pensando en algo que después te das cuenta que Dios solucionó, que Dios arregló, que fue Dios el que metió su mano. Ahí sí me gustaría que levantaran la mano o dijeran amén. Se te quitó el sueño, te despertaste y no pudiste dormir en toda la noche, pero después te diste cuenta que Dios abregó con eso porque tú no pudiste hacer nada. Porque tú eres impotente, porque tú no eres soberano, porque tú no tienes el control. Te diste cuenta, pero volviste y caíste otra vez. El segundo dato acerca de las preocupaciones es bien interesante. Escucha bien, lo puedes buscar en Google o lo puedes buscar en donde tú creas. El 91% de nuestras preocupaciones no se materializan. Yo no sé si usted me entendió. Solamente del 6 al 9% de nuestras preocupaciones llegan a ser una realidad. El 91% de las cosas que te preocupas no llegan a pasar. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Vamos a ir haciendo esa pregunta. ¿Por qué nos estresamos? Mira, la ansiedad, que es el tema que vamos a hablar hoy. La semana pasada, el domingo pasado, la pastora Nahari estuvo hablando acerca de la depresión. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, que son los dos males del siglo XXI, los dos problemas mentales, emocionales más grandes de toda la humanidad, es la depresión y la ansiedad. Hoy te voy a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad es como una tormenta interna. Mientras que la depresión es como que tú te apagas, como que tú estás en baja, como que tú estás decaído, como que estás en un hoyo. ¿Cuántos recuerdan la predicación de la semana pasada? Del pozo. La depresión es como un pozo, ¿verdad que sí? Donde tú caes en ese pozo profundo y tú no ves la salida. Predicaba la pastora Nahari. Pero cuando tú clamas al Señor, número 1, reconoce que estás en depresión. Número 2, clamas al Señor. ¿Qué decía el Salmo? El Salmo decía que Jehová se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del pozo, me puso sobre un terreno sólido, puso en mí una nueva canción. Me cambió, me libertó. Y yo sé que muchos se identificaron con eso, porque yo creo que prácticamente todos hemos pasado por momentos de depresión. Y esa predicación estuvo tremenda, estuvo brutal acerca de lo que es la depresión y cómo tratarla, ¿verdad que sí? Cómo salir de la depresión. Hoy te vengo a hablar
sobre la ansiedad. Y la ansiedad es como una tormenta. Como una tormenta dentro de nosotros. Es lo contrario, como lo contrario a la depresión. Pero yo vengo a hablarte de una verdad sencilla pero poderosa. ¿Cuál es esa verdad? La autoridad, escuche bien, le va a parecer sencillo. Hasta un cliché va a parecer. La autoridad de Jesucristo es mayor que cualquier tormenta. ¿Cuántos pueden decirlo? Diga conmigo, la autoridad de Jesús es mayor que cualquier tormenta. Oye, si tú crees eso, tú vas a tener victoria sobre las tormentas de la ansiedad. Porque la ansiedad es como una tormenta interna. Así que vamos a leer el pasaje. Ahí yo le pedí aquí a alguien que me ayudara, de esta gente de aquí, de los locutores de aquí de la iglesia. Así que vamos a ver, no sé si es Grenda o Pedro, pero vamos a leer en Marcos capítulo 4, ¿verdad? Del 30 y qué? Del 35 al 41. Ok, por favor, si me ayudan. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y lo obedecen. Amén. Gracias, Grenda. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es actual, es viva y es penetrante. Permite que tu palabra nos hable en esta mañana al corazón. No solamente a nuestras emociones, a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón. Para nosotros abrir nuestro corazón y aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que Grenda acaba de leer, muchos lo conocemos. Y es el evento donde Jesús calma la tormenta. Jesús había estado, vamos un poquito de contexto, a darle contexto a esto. Jesús había estado predicando y enseñando y sanando a la gente en el lugar donde más ministró, que es Capernaum. Si usted busca en la Biblia los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo visitaba unas regiones claves. Jesucristo no cubrió mucho terreno. Él fue a unas regiones claves en Galilea. Y una de estas ciudades se llamaba Capernaum. Ahí estuvo con sus discípulos predicando y ahí era donde más él predicó y enseñó y sanó a la gente. Pero ese día, dice el relato bíblico, que por la noche o por la tarde, él le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Cuando le dijo, vamos a pasar al otro lado, se refería al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea era un mar, se llamaba mar, pero era agua dulce, ¿sabe? Era agua dulce. Búsquelo para que usted vea. Era agua dulce y era el centro de todas esas ciudades de Galilea, porque era un sitio donde había mucho comercio. ¿Por qué? Porque el comercio y la economía de aquellos pueblos estaba basada en la pesca y estaba basada en la agricultura. Entonces, tanto para la pesca como para la agricultura, el mar de Galilea era algo céntrico, algo necesario. Y por allí viajaba mucha gente, cruzaban de una ciudad a otra a través de este lago. Jesús le dice a sus discípulos, le dice, pasemos al otro lado.
¿A qué otro lado? Se refería a la ciudad de Gadara, los gadarenos o Gesara, algo así. Dependiendo cómo sea la pronunciación, pero la ciudad de Gadara. Y Jesús le dice, pasemos al otro lado. Entonces dice que se montaron en la barca, en el bote, y salieron para allá, y se hizo de noche. Y había otros botes que también estaban alrededor de ellos, porque la gente seguía a Jesús, donde quiera que él fuera. Entonces, cuando estaban en medio del mar de Galilea, dice que se desató una tormenta. Y esa versión usa palabras que a veces no entendemos, se anegaban. Se anegaba era que las olas, el viento empezó a agitar las olas y las olas comenzaron a lanzar agua sobre el bote. Ahora recuerden que allí entre los discípulos había gente que era experto en pesca, porque ese era uno de los oficios más conocidos entonces en aquella época, y Pedro y otros más de los discípulos eran pescadores cuando Jesús los llamó, de manera que ellos estaban acostumbrados a viajar en bote. ¿Cuánto les gustan los botes aquí? A mí me gustan los botes. A mí me gustan los botes. De hecho, yo le puse a esta predicación, Jesús está en el bote. El título, Jesús está en el bote. Entonces, si Jesús está en el bote, no hay tormenta que te derrote. Eso es. ¿Viste cómo rima eso? Rima, ¿verdad? Si Jesús está en el bote, no hay tormenta que te derrote. Así que después te prepara para cantarlo y bailarlo. Está bien, ok. Con Juan Luis Guerra, Jesús está en el bote. Entonces, ellos están en medio del mar. Y dice la Biblia que Jesús estaba en el bote, pero estaba en la parte de atrás, esa de la popa. A mí se me olvidó mandar a poner una versión que fuera más entendible, porque solamente los expertos en pesca como David y yo aquí en la iglesia sabemos lo que es la popa de una embarcación, que es la parte de atrás. La proa es la parte de adelante. La popa, a lo mejor ustedes saben más que nosotros. A lo mejor ustedes han pescado más que nosotros, porque nosotros vamos a pescar y como que a veces, no sé, nos falta unción y nos vamos en blanco. Pero después vamos a un restaurante y nos comemos el pescado. Ya, Perdona, David, que nos tiramos al medio aquí. Mira, se levanta el viento. El viento empieza a soplar. Las olas se levantan. Empieza a anegarse, empieza a entrar agua al bote. Y dice que Jesús estaba en la parte de atrás y estaba durmiendo en un cabezal. En otras versiones dice que estaba durmiendo en una almohada. Estaba en una almohada durmiendo. Y los discípulos pues le dijeron, se espantaron. Eran expertos en, sabré Dios cuántas tormentas habían cogido, pero no sé qué les pasó en esta ocasión, que parece que la tormenta era muy fuerte. Y de entonces dice que Jesús, como leyó Grenda, Jesús se levantó, reprendió el mal, le mandó a que se callara, los vientos cesaron, y luego entonces Jesús le hace unas preguntas a los discípulos. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo creo que vamos a ver varias verdades aquí. Primera verdad que quiero compartir contigo, aquí entramos ya en contenido. Escucha bien, la tormenta no significa que Dios te abandonó. La tormenta no significa que Dios te abandonó. Muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando la tormenta, ¿y de qué estamos hablando de la tormenta? Estamos hablando de la ansiedad. Muchas veces cuando enfrentamos momentos difíciles, dificultades en la vida, la tendencia mental es a pensar que Dios te dejó, que Dios te abandonó. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Jesús estaba en la barca. Yo no sé qué significa para ti que Jesús esté en tu barca o en tu bote. Para mí significa que yo invité a Jesús a mi vida, que yo invité a Jesús a mi casa, que yo invité a Jesús a ser parte de todo lo que yo soy. El bote representa tu vida, el bote representa tus relaciones, el bote representa tu trabajo, el bote representa tu economía, el bote representa todo lo que tú eres.
Entonces, los discípulos estaban allí, pero Jesús estaba allí. Pero cuando nosotros muchas veces pasamos por momentos difíciles que no podemos dormir, cuando viene la preocupación, o las preocupaciones, cuando vienen los momentos de dificultad, tenemos la tendencia a pensar que Dios no está, que Dios nos abandonó. Muchas veces estas sensaciones provienen, y eso lo vamos a explicar más ahorita en detalle, provienen de nuestro pasado, porque fuimos abandonados por alguien. Y eso fue tan fuerte en nuestra vida, marcó tanto nuestra vida. Bueno, vamos a dejar eso para más adelante, pero yo quiero que tú te concentres ahora en esta verdad poderosa. El hecho de que tú estés pasando por dificultades no significa que Dios te dejó, que Dios te abandonó, porque Dios siempre está. ¿Cuántos pueden decir que Dios siempre está? Dios nunca llega tarde. Dios nunca se aleja. Al contrario, dice la Biblia que cuando nosotros estamos en dificultades es cuando Dios más está cerca de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces Dios permite, muchas veces Dios calma la tormenta de afuera, o sea, los problemas, las dificultades. Pero hay momentos donde Dios dice, no, yo no voy a calmar la tormenta de afuera, voy a calmar la tormenta interna. Muchas veces Dios deja que rujan los vientos internos, los pensamientos repetitivos. Muchas veces Dios permite que no puedas dormir, porque Dios quiere tratar con algo dentro de ti, dentro de mí, donde tú necesitas aprender a lidiar, donde tú necesitas aprender a manejar esa ansiedad, esas preocupaciones. Oye, hace un tiempo atrás yo aprendí algo. Es que si mi preocupación no me ayuda, ¿para qué me preocupo? ¿En qué te ayuda la preocupación? ¿En qué vamos? ¿En qué tu preocupación desata el poder de Dios? ¿Verdad que tu preocupación no desata el poder de Dios? ¿Qué es lo que desata el poder de Dios? Puedes responder si quieres. ¿Qué desata el poder de Dios? ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios actual? La fe. No es la preocupación. Entonces, si mi preocupación no me ayuda a mí, yo nunca he resuelto un problema grave, una dificultad, preocupándome simplemente. Bueno, quizás tú digas, bueno, la preocupación hasta cierto punto es buena, porque si no te preocupas, pues no vas a tratar de resolver el problema. Bueno, tienes razón en parte. Pero no es que tú te preocupes, es que te ocupes, ¿verdad? Porque entonces pero el problema es que la mayor parte de las veces cuando vienen las preocupaciones por situaciones difíciles o preocupaciones que nos afectan emocionalmente, lo primero que hacemos es tratar de resolverlas y echamos a Dios a un lado. Y dejamos de creer en las promesas de Dios para creer en nuestras propias fuerzas, como decía Abimael. Pero cuando tú comienzas a experimentar la presencia de Dios y comienzas a decir, Señor, gracias, porque este trabajo tú me lo diste. Gracias porque puedo trabajar. Gracias porque me das el dinero para pagar las cuentas. Gracias, Señor, porque no sé cómo voy a llegar a fin de mes, pero sé que tú me vas a proveer. O sea, cuando tú desatas esa fe, entonces esa fe mueve la mano de Dios. Pero créeme que la preocupación no le hace nada a Dios. No lo mueve. Ay, bendito Dios, mira, estoy bien preocupado, Dios, porque esto por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Bueno, no está mal que tú le expreses tus preocupaciones a Dios. No está mal, vamos a decir. Pero no te quedes ahí. Eso lo vamos a ver ya mismo. Bien. Entonces, el primer punto, la primera verdad poderosa es que la tormenta no significa que Dios te dejó. Estar en dificultades no significa que Dios te abandonó. Esa es la verdad número uno de lo que hablamos. Dios no te prometió, escucha bien, que no habría tormentas.
Él te prometió, sí te prometió que estaría contigo junto a ti en las tormentas. ¿Cuántos pueden creer eso? O sea, Dios no te prometió nunca, ve a la iglesia, deja que Jesús entre en tu bote y tú verás que no va a haber tormenta. No, Él nunca te prometió eso. Fíjate que los discípulos estaban en obediencia. ¿Verdad que sí que los discípulos estaban en obediencia? Jesús le había dicho, pasemos al otro lado, móntese en el bote. Y Jesús se montó también. Y los discípulos, qué chévere, el que hace milagros, el que sana enfermo, el que predica, el que todo lo sabe, el que sabe todas esas cosas, nos mandó a pasar al otro lado. Entonces vamos a montarnos en el bote y vamos a estar seguros. Pero allá en medio del mar se desató la tormenta. ¿A cuántos aquí el Señor le ha dado una palabra? ¿A cuántos aquí el Señor le ha dicho, mira, te voy a llevar a tal lugar? Mira, te voy a llevar a tal ministerio. Mira, el Señor le ha dado una palabra profética donde dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a sacar del hoyo, te voy a resolver esos problemas familiares, esos problemas de trabajo. ¿A cuánto el Señor le ha hablado? Y después entonces comienzan a ver todo lo contrario. ¿Cuánto le ha pasado eso? Piénsalo bien, piénsalo. Bueno, pues algo el Señor quiere que tú aprendas en el proceso. Porque Dios te está procesando. El hecho de que Dios te hable y te diga, pasemos al otro lado, porque mira lo que significa pasar al otro lado, significa una transición. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están pasando por transiciones en su vida? Yo creo que nosotros siempre estamos en transiciones, porque o vamos a enfrentar situaciones difíciles, o estamos enfrentando situaciones difíciles, o hemos pasado por situaciones difíciles. Siempre estamos en transición. Entonces, esto de pasemos al otro lado significa que Dios te está procesando, estás en una transición. En medio de esa transición a veces viene la tormenta. Pero más que la tormenta externa, más que las dificultades externas, Dios quiere tratar con la tormenta interna tuya. Esas tormentas que vienen cuando más tranquilo tú estás. ¿Cuánto le ha pasado que empieza de momento un susto, como si algo malo fuera a pasar y tú dices, pero es que no sé, pero sí me siento como si algo malo me fuera a pasar? Eso pasa. Pero ¿saben qué? No significa que Dios esté lejos de ti. No significa que Dios se haya apartado de ti. Él está contigo en el bote. ¿Cuántos creen que Jesús está contigo en el bote? Amén. Vamos entonces quiero hablarte de otra cosa que Dios me mostró aquí. Segundo, Jesús puede estar presente y parecer ausente. Yo no sé cuánto le ha pasado por esta experiencia. Tú sabes que Jesús está ahí en el bote contigo, pero parece como si no estuviera. Dice, pero Señor, es que yo no estoy viendo tu obra. No estoy viendo tu... Y lo cantamos, dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Lo cantamos, ¿verdad que sí? Y lo podemos cantar aquí el domingo, y cuando llega el lunes o el martes o el miércoles, que allá te encuentras en el trabajo con un problema, comienzas a pensar muy dentro de ti, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde estás? El pasaje que dice que él estaba dormido en una almohada. Y esta es la parte más desconcertante de este pasaje. Porque las olas se levantaron. El viento se levantó y levantó las olas y el barco se estaba llenando de agua. No, era real, eso era real. Como muchas cosas que te pasan a ti son reales, que causan estrés, que causan tensión, que causan miedo. Hay cosas que son reales que nos causan miedo. Y sin embargo, aunque Jesús está presente, en nuestro bote parece estar ausente. Y esto le pareció a los discípulos. ¿Por qué le pareció a los discípulos? Porque tenían miedo, porque se llenaron de temor, porque entraron en pánico,
porque estaban enfrentando algo real. Y sin embargo, es desconcertante porque Jesús estaba durmiendo. Cuando llegó Irma y María, yo no recuerdo exactamente, pero creo que de noche, casi siempre que llegan las tormentas, o en la noche de la mañana, o entre la noche y el día, pero usted podía dormir cuando estaba esa tormenta rugiendo. Yo no podía dormir. Ese ruido del viento de las ventanas, la incertidumbre de qué podía pasar, qué se podía caer, qué se podía romper. Yo creo que la mayoría de la gente no durmió. Sin embargo, Jesús estaba ahí en un bote que posiblemente no era un bote muy grande, posiblemente era un bote de madera, porque no se trabajaba en metal, o sea, no estaba como los barcos de ahora, no era un crucero que ellos iban. Usted va a un crucero y el crucero eso es gigantesco, ¿verdad? Y no se mueve tanto, pero imagínate ese bote moviéndose ahí, ellos estaban ahí en pánico, habían entrado en pánico y Jesús estaba durmiendo. Entonces dice la Biblia que ellos fueron donde Jesús y lo despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. ¿Cuántos de ustedes aquí en alguna ocasión le han dicho, Dios mío, ¿tú no te das cuenta de lo que yo estoy pasando? Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí en esta mañana, porque yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado algo así parecido, donde decimos, Señor, pero es que no te das cuenta que Señor, no tengo el dinero para pagar esto. Mira, Señor, llegaron las cartas de cobro. Mira, Señor, en el trabajo le dieron el aumento al otro y a mí no me dieron aumento, le dieron la posición al otro, a mí no. No sé, en el trabajo están hablando mal de mí, no sé, esto está pasando en mi vecindario. Mire, amado, nosotros vivimos en un mundo y en un país donde las malas noticias abundan. Y si no es, usted casi ni puede ver las noticias porque eso es horrible. Asaltos, carjacking, robos, enmascarados, ¿qué más? Enfermedades, catástrofes, cosas ambientales, protestas, todas esas cosas te llenan la mente. Te llenan la mente. Y de preocupación. Y a veces decimos, Señor, ¿cómo voy a salir a la calle? ¿O cómo vamos a estar tranquilos en nuestra casa y que no venga unos enmascarados a secuestrarnos, a asaltarnos? Tú sabes, todas esas clases de pensamiento pasa por nuestra mente porque somos seres humanos. Pero entonces Dios, ahí es donde Dios está procesando nuestro corazón para saber cuánta confianza tenemos en Él. Porque yo no puedo decir que somos intocables o que la maldad no nos va a tocar. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor. Porque pase lo que pase, Dios va a estar a nuestro lado. Dios va a estar contigo. Y el poder de Dios es mayor que el poder que está en el mundo. ¿O acaso pensamos que el poder del mundo es mayor que el de nosotros? Es que el que nosotros tenemos. Yo sé que muchos se quedan calladitos aquí. Muchos no dicen amén o contestan a estas preguntas, pero yo sé que el Señor le está hablando. Sabe que el Señor te está diciendo, confía más en mí que en tus propias fuerzas. Sabe que el Señor le está hablando aquí. Hay gente que le dice, que Dios le está diciendo, confía más en mí que en las armas que tienes en tu casa. ¿Sabe? Yo conozco cristianos que tienen rifles en su casa, que tienen una alacena llena de rifles. Y Dios te está diciendo, confía más en tus rifles que en mí, que en mi poder. Cristianos. Y usted sabe que en Estados Unidos tener armas, eso es un relajo. Y no es que yo te esté diciendo, mira, estás en pecado, te vas para el infierno por tener un arma. Pero ¿dónde está tu confianza en el Señor?
O sea, ese es el problema. Confiamos más en nuestras fuerzas. Tengo que correr un curso de cómo disparar. Por si acaso se mete alguien aquí. Mira, yo prefiero orar al Señor, yo prefiero confiar en el Señor. Como dice el Salmo 90, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará. Mira como decía el salmista. Él me librará del lazo del cazador, o sea, del asaltante. De saeta que huele de día. Balaceras. De pestilencia que anda en oscuridad, enfermedades. ¿Te acuerdas del COVID? O sea, ¿cuánto miedo nos mete este mundo? Entonces, a veces, estando Dios con nosotros en nuestra casa, lo echamos a un lado o pensamos que está dormido. Mira, la paz, o sea, la tormenta despierta nuestros miedos. La ansiedad despierta nuestros miedos. Pero la paz de Jesús despierta nuestra fe. ¿Sabe por qué Jesús estaba dormido? Porque Jesús sabía cómo iba a terminar la película. Jesús sabía que iban a llegar al otro lado. Oye, ¿cuántos creen que van a llegar al otro lado con la ayuda de Jesús? Porque si Jesús está en tu bote, no hay tormenta que te derrote. Dale un aplauso al Señor. No hay tormenta que impida que tú llegues al otro lado. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Pero no te recuestes de tu propia fuerza. Confía en el Señor. Porque aunque Él parezca que no está, que está en silencio, aunque Él parezca que está quieto, aunque parezca que no está trabajando, Dios está orando en tu vida. Yo siento que aquí hay gente que va a tomar decisiones importantes en su vida para decir, yo confío más en el Señor que en mis propias fuerzas, que en mis habilidades. Uf. Yo sé que Dios le está hablando a gente aquí. Vamos a otra verdad poderosa que el Señor me mostró aquí. O te voy a mencionar algunas verdades clave. La paz de Jesús, ya lo dije, la paz de Jesús despierta tu fe. La paz de Jesús significa, no significa indiferencia. La paz de Jesús no significa indiferencia. La paz de Dios no significa que Dios esté indiferente, que Dios no te está mirando. Dice la Biblia, el Salmo, que los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Dios te está mirando y Dios te está cuidando. Por eso tú puedes decir confiadamente, el Señor me está ayudando. En vez de decir, las cosas están malas. Qué mala está la calle. Es una realidad, la calle está mala, pero por encima de eso, Dios está mirándonos. ¿De qué se trata lo que cantamos? ¿De qué se trata lo que hemos profesado aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué cantamos? No es en vano. No es un fake. No es algo que salimos de aquí y entonces actuamos como el mundo, la gente común y corriente. Usted no es común y corriente, escuche bien. Usted es un hijo de Dios. Usted es una persona que ha sido guardado por el Señor. Usted tiene el favor del Señor. Cuando usted se levante en la mañana y usted ore, dile, Señor, gracias porque tu favor, tu misericordia está conmigo, tu cobertura está conmigo. Yo no sé lo que voy a pasar allá en la calle, no sé lo que voy a enfrentar, pero yo sé que tú estás de mi lado, yo sé que tú estás de mi parte, yo sé que tú estás a mi favor, yo sé que tú eres mi protector, yo sé que tú envías ángeles alrededor de mí para que me guarden y mi pie no tropiece en piedra. Y aunque tengas dificultades, tú sabes que Dios está contigo. Entonces,
El descanso de Jesús no significa indiferencia. O sea, no significa que, déjalos que sufran allá un poquito. Hay gente que piensa así que Dios te dice, sufre un poquito por ahí. No. Dios conoce tu sufrimiento. Dios conoce lo que te da estrés. ¿Cuántos aquí han sufrido algún ataque de pánico? Bueno, no tiene que contestar, pero o usted ha sufrido un ataque de pánico, o conoce, o tiene un familiar o un amigo, o un compañero de trabajo que sufre ataques de pánico. Y eso es horrible. Y voy a explicar ahora lo que es la ansiedad. Voy a explicar ahora la ansiedad, pero mira, todos conocemos a alguien o hemos pasado por eso. El miedo revela, esta es otra verdad poderosa que encontré. El miedo revela lo que creemos. El miedo revela lo que tú estás creyendo. Cuando tú estás pasando por una situación que te causa mucho miedo, ahí es donde se va a saber verdaderamente lo que tú crees. Fíjate lo que pasó en este evento. Cuando los discípulos despiertan a Jesús, le dicen, Maestro, no te importa, o sea, estás indiferente. Nosotros acá sacando agua del bote, nosotros acá viendo que el bote casi se vira y vamos a caer al agua y nos vamos a ahogar, vamos a perecer y tú no te importa. Yo creo que a veces en nuestra actitud le decimos así a Dios. Decimos a Dios. Pero mira lo que hizo Jesús. Jesús se levantó e hizo dos cosas. Número uno, cayó la tormenta. La sometió. Le dijo al viento, cállate, enmudece. Y se aquietó todo. Y después entonces se miró por uno de sus discípulos y les pregunta, le hace dos preguntas. Dos preguntas importantes que vamos a hablar sobre eso ahora. Le dice, ¿por qué están tan asustados? Y la otra pregunta que le hace es, ¿dónde o por qué todavía no tienen fe? Le dijo, ¿por qué todavía no tienen fe? Y esto nos lleva a algo súper importante. Fíjate que Jesús no le dice a sus discípulos, qué cobardes son. Ustedes no son tan machitos. Ustedes no son pescadores profesionales. No, Jesús no los condena. Pero sí le hace una pregunta bien importante que nos hacen a nosotros en esta mañana. ¿Por qué estás asustado? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué significado tiene eso? Yo me puse a profundizar en esto. ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Y les dice, ¿por qué están tan asustados? Y es que yo creo que Dios no quiere solamente que nosotros reaccionemos ante la tormenta, sino que Dios quiere, escuche bien, que entendamos por qué las tormentas nos asustan tanto. ¿Por qué? ¿Por qué comienzan esos pensamientos repetitivos? ¿Por qué de momento nos levantamos con un miedo a el futuro, algo que va a pasar y no sabemos ni de dónde viene? Las personas que entran en ataques de pánico muchas veces no saben qué fue lo que activó ese ataque de pánico. Simplemente empiezan a temblar, empieza el corazón a latirle bien, bien fuerte. Yo no sé cuántos han visto un ataque de pánico. Yo he visto gente en ataque de pánico y empieza el corazón a latirle bien duro y empieza un dolor en el pecho y ellos creen que se van a morir y dicen me voy a morir y entonces los llevan al hospital, le cogen los signos vitales y le hacen un montón de exámenes y todo está bien. Pero ellos piensan que se están muriendo. Y yo te voy a explicar por qué. Y ahora yo entiendo por qué Jesucristo le preguntó a sus discípulos, porque Jesucristo quería que ellos vieran de dónde venía ese susto. Y que más allá del viento y del agua y de la tormenta externa, Jesucristo quería calmar la tormenta interna. Quería que ellos aprendieran a manejar la tormenta interna. Porque una cosa es la tormenta de afuera y otra cosa es la tormenta de adentro. Ok, Dios no solamente quiere que reaccionemos, sino que entendamos lo que está pasando. Ok, yo quiero explicarte
dos cositas breves. No nos vamos a ir muy técnicos, pero te voy a explicar dos cositas breves. Te voy a explicar qué es la ansiedad y cuáles son las causas principales. Y aquí entramos en el tema más directo de lo que Dios quiere hablarte hoy. ¿Qué es la ansiedad? Y si está ahí en el PowerPoint, la ansiedad dice que es una respuesta que respuesta emocional y mental ante un peligro o amenaza real o qué o imaginario. Eso es bien importante entenderlo. ¿Qué es la ansiedad? Mira, los seres humanos fuimos creados o fuimos diseñados con un sistema nervioso que responde ante la amenaza o ante el peligro, ¿verdad? Y pues el ejemplo clásico de esto es, ¿verdad? Cuando tú estás frente a un peligro real, como por ejemplo, estás en una calle y viene un carro para delante de ti, tu cuerpo se prepara para moverse rápido. Y es que el sistema nervioso tiene dos áreas, dos sistemas que se llama el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y esto es bien técnico, pero vamos a ir rapidito a esto. El sistema simpático es el sistema que te pone en modo alerta. Es un sistema que cuando el cerebro tuyo capta que hay un peligro o una amenaza, envía unos impulsos eléctricos y químicos a tu cuerpo para que tu cuerpo se prepare para dos cosas, o para huir o para pelear. En mi caso era para huir, no para pelear. No, pero realmente te prepara. ¿Qué hace el cerebro cuando percibe un peligro? Le manda unas señales químicas y eléctricas a las hormonas de tu cuerpo y tu cuerpo comienza a funcionar, tu corazón empieza a latir más rápido, la sangre comienza a correr y a llevar oxígeno a todos los músculos, preparándolos para correr o pelear. Tus pupilas se dilatan para tener una visión más amplia de lo que está pasando a tu alrededor. Yo sé que usted me entiende lo que quiero decir. O sea, a nivel físico está pasando algo que para lo cual tu cuerpo fue diseñado y eso tiene lógica, ¿verdad que sí? Porque no tiene lógica que si tú vas a enfrentar un peligro, te quedes como si nada. Si yo salgo a botar la basura y veo una serpiente al lado del zafacón, bueno, en mi caso yo voy a creer que es una manguera. Y la voy a coger así. Pero si tú ves una serpiente, mire mi hermano, yo sé que hay hermanas aquí que si vengo un lagartijo entran en pánico. Y el marido mide 6 pies y le tienen más miedo al lagartijo que al marido. Yo no oigo a las hermanas diciendo amén, ¿sabes? No las oigo. Pero esto es una ilustración nada más, ¿sabes? No estamos criticando, porque hay hombres que le tienen miedo a los lagartijos también. Entonces, usted entra en un estrés, y es tu cuerpo diciéndote, hay un peligro ahí. No te acerques o simplemente busca una pala o algo y mátalo. Hay que enfrentarlo o huir. Esas dos alternativas, ese es el modo alerta. Ese es el sistema simpático de tu cuerpo. Usted lo puede estudiar. Ahora está el otro sistema que es el modo descanso, que es el sistema parasimpático. Es el modo en que tú entras en relajación. En relajación. ¿Qué sucede? Que si el cerebro interpreta que hay un peligro, aunque no sea real, te va a activar tu cuerpo. Entonces, muchas veces el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Y a ti te puede venir un recuerdo, y aquí entramos en la otra parte, cuáles son las causas, y tú le puedes tirarle un screenshot a esto para que tú veas cuáles son las causas principales. Hay otras causas, pero estas son las principales. Las causas principales del estrés o de la ansiedad. Número 1, heridas o traumas del pasado. Heridas o traumas del pasado. Yo te voy a poner un ejemplo. Si cuando tú eras niño o niña, o en la adolescencia, o hasta puede ser en la adultez también, pero en tu pasado, tú fuiste abandonado por alguien.
importante en tu vida, por tu papá, tu mamá, tus cuidadores, fuiste abandonado. No sentiste ese apoyo, no sentiste que estuvieron contigo. Y se traumó tu corazón, porque para los niños, cuando son niños, interpretan las cosas de forma diferente. Pero eso se queda ahí en tu sistema. Esa herida se queda en tu sistema. Fuiste abandonado, o fuiste rechazado, o fuiste maltratado, o te trataron con injusticia. Todas esas heridas se quedan ahí. Si no se resuelven, llegas adulto y no las has resuelto, y no has sanado eso, puede ser que en algún momento dado en tu vida, eso se despierte o haya algo, un recuerdo, algo interno dentro de ti que lo despierte, lo active, y entonces tu cerebro lo interpreta como una amenaza y activa el lado simpático de tu cuerpo, y tú comienzas a estar en modo estrés, en modo alerta. Y tú dices, ¿por qué estoy tan alerta? ¿Por qué no puedo dormir? Tengo las pupilas dilatadas, tengo el corazón a las millas, tengo ese nudo en el estómago. Y es eso lo que es la ansiedad mala, porque hay una preocupación que es buena, ¿verdad? Que es aquella que te protege de los peligros reales o las amenazas reales. Pero ¿qué pasa cuando la amenaza no es real? Es algo que en tu mente simplemente es una herida del pasado. Entonces hay que bregar con eso, hay que trabajar con eso. La segunda causa principal es el deseo de control. ¿Cuántos recuerdan en la serie aquella que se habló de suelta el control? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? La hablamos aquí, se predicó aquí, también se dio en los grupos pequeños, suelta el control. Las personas que tienen deseo de controlar toda su vida, dice, todo yo lo planifico, todo tengo una agenda, todo tiene que salir así, o sea, tienen deseo de controlar, pueden sufrir estrés alto y pueden sufrir ataques de pánico. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se salen de control, entonces dice, wow, se me salieron las cosas de las manos. Y para ellos es algo grande, algo malo. ¿Por qué? Porque tienen un deseo intenso de control. Así que vamos a ver si tomamos en serio este asunto de entregarle el control a Dios. Porque ¿sabes qué? La ansiedad es algo que no se resuelve solo. Va creciendo. Y puede ser que tú no hayas tenido ataques de pánico, pero puede ser que en el futuro tenga ataques de pánico. ¿Por qué? Porque no trabajaste con eso. Ni trabajaste con tus heridas del pasado, ni trabajaste con ese deseo de controlar las cosas, de tenerlo todo bajo control. Yo he tenido experiencias donde el Señor me ha mostrado a mí, escuche bien, me ha mostrado que yo he querido controlar algo, y eso es lo que me ha llevado a mí a descontrolarme emocionalmente. De forma quizás sencilla, no he entrado en ataque de pánico, pero eso afecta a tus relaciones. Una persona controladora afecta a sus relaciones familiares. ¿Por qué? Porque todo lo quiere controlar las relaciones de los demás, quiere controlar personas, quiere controlar resultados, quiere controlar la vida, pero Dios no te diseñó para controlar la vida. ¿Por qué? Porque tú no eres todopoderoso, tú no eres Dios, Dios es Dios y tú no lo eres. Dios es Dios y yo no lo soy. Hay cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que yo no puedo hacer. Cuando yo reconozco mis límites, yo no sé cuántos recuerdan esa serie, cuando yo reconozco mis límites, le entrego el control al Señor de lo que no puedo hacer, y entonces ahí me relajo. Ahí entonces el sistema parasimpático se activa. De hecho, hay algo a nivel físico que usted puede hacer cuando entre en ese estado de estrés, y es hacer unas respiraciones profundas. Las respiraciones profundas, yo no sé si tú lo has visto o lo has practicado, las respiraciones profundas activan el sistema parasimpático y desactivan el sistema de modo alerta y te ponen en descanso las respiraciones. Pero eso no te va a curar la ansiedad. Lo que te va a curar la ansiedad es lo que estamos hablando en esta mañana, cuando nosotros aprendemos que Jesús está en el bote con nosotros y que Él tiene más autoridad que la tormenta. Entonces, ya estamos llegando a la conclusión de esta palabra. La tercera causa es el olvido de las promesas de Dios. Y yo creo que este es el más importante. Cuando olvidamos las promesas. Mira, estar en estrés o estar en pánico, en ansiedad, no significa que tú no tengas fe. Algo de fe tú tienes. El problema es que a veces nos olvidamos de las promesas de Dios. El problema es que a veces nos desenfocamos de la palabra de Dios.
dejamos de creer en las promesas de Dios y comenzamos a creer más en las noticias, malas noticias. Comenzamos a creer más en nuestra vida pasada que en lo que Dios ha hecho por nosotros desde que venimos a Cristo. Se nos olvidan las promesas de Dios. Entonces, tírenle un screenshot, tírenle una foto a eso, porque cuando llegue el momento de tensión, usted va a tener que hacer algo y lo vamos a explicar ya mismo. Esta última verdad poderosa le va a parecer la más sencilla, pero aquí llegamos a la cúspide de esta predicación. Escucha bien, Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Jesús. ¿Cuántos pueden repetirlo conmigo? Dígalo en voz alta. Jesús tiene autoridad sobre mi tormenta. Usted tiene que comenzar a declarar esas cosas. ¿Sabe? Cuando nosotros comenzamos a hablar miedo, cuando nosotros comenzamos a declarar y a creer más en el miedo, entonces el miedo se apodera de nosotros. Los discípulos dijeron, Señor, perecemos. Hablaron miedo. Jesús se levanta y le dice, ¿por qué están tan asustados? Si yo les dije a ustedes que vamos a pasar al otro lado. Jesús sabía que iban a pasar al otro lado. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no detiene la tormenta? ¿Qué usted cree? ¿Hubiesen llegado o no hubiesen llegado al otro lado? Si Jesús no detiene la tormenta, yo pienso que sí. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que Dios deja que la tormenta ruja y calma la tormenta interior. Jesús tenía calma interior, Jesús tenía paz. El descanso de Jesús produce fe. Enfocarte en la tormenta produce angustia, produce intranquilidad. Después del caos, después de todas estas cosas, Jesús entonces le habla a la tormenta. Fíjate que Jesús no le hizo una predicación a la tormenta. Te voy a leer en el Salmo tal. No, Jesús solamente dijo una sola palabra. Cállate, viento, enmudece. ¿Cuántas palabras Jesús necesita para calmar tu tormenta interior? ¿Cuántas? Contéstame. ¿Cuántas palabras? O sea, ¿necesitas irte a un retiro allá? ¿O necesitas un proceso bien largo? ¿En cuántos segundos Jesús calmó la tormenta? Solamente con una palabra. Déjame decirte algo que Dios me mostró en esta semana. ¿Cuánto necesita Jesús para calmar tu tormenta interior? Necesitas una sola palabra. Porque Él tiene autoridad sobre la tormenta. Ahora, yo quiero que tú veas algo. Con esto ya estamos aterrizando, como dice el pastor Juan. Yo quiero que tú veas algo. Jesús no negoció con la tormenta. O sea, Jesús no empezó a sacar el agua del bote. Jesús no empezó parándose así a discutir con la tormenta. Es que yo te reprendo y tú no sabes quién yo soy. No. Simplemente Jesús con su autoridad, le dijo a la tormenta, cállate. Oye, ¿qué el Señor nos está diciendo hoy aquí? Cuando venga la ansiedad, cuando venga la preocupación, no te pongas a discutir con la preocupación. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas? Y a mí me ha tocado darle consejería. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que se ponen a jugar con los pensamientos negativos que le llegan. ¿Y si pasa algo malo? ¿Y qué pasaría si pierdo el control hablando en el público? Miren, mi hermano, mi hermana, si hay alguien que está, bueno, no me quiero poner como el peor, pero ustedes conocen lo que yo estoy pasando a nivel físico. Mi vista se está oscureciendo. Para yo ver el bosquejo se me hace más complicado. Eso crea estrés. Porque hablar en público no es nada fácil.
crea estrés. Y no es que yo me esté haciendo el más mal que está. Pero créame, aquí yo no veo nada ahora. Todo oscuro más que las bombillitas. No veo nada. Y ha sido en los últimos meses, en los últimos 2 años o 3 años, es que la vista se me ha cerrado más, porque antes yo hacía un montón de cosas. Y eso me crea estrés. Caminar, aparte de que tengo unas situaciones de hinchazón en las piernas y de estas cosas. Entonces, no es que yo esté ahora con el lloriqueo aquí, yo soy el más. No. Yo lo que te quiero decir es que lo que yo estoy predicando es algo por lo que yo estoy pasando. Y que trae preocupación. Y que trae estrés. Pero el Señor me está hablando. El Señor me está procesando. Hay momentos en mi vida en que yo tengo que usar la autoridad que Cristo ha delegado en nosotros para decirle a los pensamientos negativos, cállate. ¿Sabes? Dios no espera que tú te pongas a discutir con esos pensamientos negativos. Ni a preguntar simplemente qué es lo que pasa. Ay, Dios mío, me voy a morir. No. Dios espera que tú no pelees con ellos. Jesús no peleó con el viento, con la tormenta. Jesús la sometió. Si Jesús la sometió y Jesús está contigo en el bote de tu vida, entonces Jesús te ha dado una autoridad para que tú lo enfrentes. Por eso Jesús le dice, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué todavía no tienen fe? Yo no sé la situación exacta que tú estás pasando. No sé lo que te causa estrés. Lo más que te causa estrés. Ve pensando en eso. ¿Qué es lo más que te está causando estrés? No sé. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero Dios lo sabe más que tú. Y Dios, escucha bien, Jesús tiene autoridad. ¿Y cuánto necesita Jesús para calmar tu ansiedad? Una sola palabra. No necesita mucho tiempo. No es un proceso muy largo. Porque cuando estamos enfrentando un ataque de pánico o cuando estamos enfrentando una situación difícil, necesitamos ayuda rápida. Y ahí está Jesús en el bote con nosotros y Jesús está dispuesto a mandar a callar la tormenta. Ponte sobre tus pies, por favor. Ponte eso. Te pido, por favor, ponte sobre tus pies. Yo no sé cuánto el Señor le ha hablado hoy. Pero el Señor empezó hablándome a mí. El Señor empezó hablándome a mí. ¿Sabe lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo cosas en mi espíritu que antes no podía ver cuando veía mejor con mis ojos naturales. Yo estoy viendo en mi espíritu cosas para esta iglesia, cosas para ciertas personas en esta iglesia que antes no podía verlas. Yo estoy esperando cómo Dios me va a usar, escucha bien, en esta etapa de mi vida, donde tengo menos fuerza física y donde quizás mi cuerpo no responde como antes. Sí, porque a veces queremos llegar a viejo y vernos como jóvenes. Usted sabe que está lo que se llama la gerontofobia. ¿Sabe lo que es gerontofobia? Miedo a envejecer. Hay gente que tiene un miedo a envejecer. Ay, si me pongo viejo, me salen canas, arrugas y mi marido me va a dejar o mi mujer me va a dejar. ¿Verdad que están todos esos miedos? Y ahí es donde empieza la búsqueda de la fuente de la juventud. Porque tengo un pánico a envejecer. Y esto es un ejemplo nada más. No me malinterprete, usted, si puede mantenerse joven, o sea, una ocasión, una hermana que ya no está aquí,
me vio que me estaba poniendo gordito, así en esta etapa de mi vida que no puedo rebajar por diferentes razones. Me dice, pastor, hay que envejecer con dignidad. Y yo, ¿qué me habrá querido decir? Hay unas situaciones que me impiden bajar de peso. Una inflamación en el cuerpo que no se sabe de qué es. Pero yo no quiero llorarte en esta mañana. Yo lo que quiero es que tú veas que no importa lo que tú estés pasando, Dios tiene cosas más grandes para ti que las simples boberías de este mundo, de verte bien. Si puedes verte bien, gloria a Dios, qué bueno. Si puedes mantenerte joven, si puedes hacer ejercicio, o sea, no me malinterprete que estoy criticando eso, no. Si lo puedes hacer, si tienes una... Mira, hay gente que llega a los 80 años y se ven jóvenes todavía. Hay otros que a los 50 ya parecen unos viejitos, ¿verdad que sí? Entonces tienen que estar haciendo unos remedios caseros para poder subsistir, ¿verdad? No importa si tú tienes genética de viejito o de joven, no importa. Yo lo que quiero es que tú pases por encima de todo eso. Porque al fin y al cabo, la vejez te va a caer encima. La vejez te va a caer encima. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a frustrar? ¿Te vas a deprimir? ¿O te vas a llenar de ansiedad? Ay, ¿qué va a decir la gente de mí? Mira, yo con arrugas, Dios mío. ¿Qué va a decir la gente? Olvídate lo que diga la gente de ti. Lo más importante es lo que Dios crea acerca de ti. Los 50, los 60, los 70, los 80 años que vivimos en esta vida son cortitos al lado de la eternidad que vamos a pasar al lado de Dios. Y yo sé que quizás tú digas, el pastor me está criticando. No. Es que yo quiero darte una esperanza. Yo quiero darte que se active tu fe. Las tormentas de la vida activan el miedo. Pero la presencia de Jesús activa tu fe. Yo creo que Dios quiere activar tu fe en esta mañana. Dios te hace esta pregunta y te dice, Dios te está haciendo esta pregunta y te dice, oye, ¿cómo es que todavía no estás confiando en mí? No estás confiando en mí. ¿Todavía no has depositado tu confianza en mí? ¿Todavía estás creyendo en tus habilidades? ¿En tu dinero? ¿En tu dinero, en tus posesiones, en tu genética, en tu salud? Estás confiando demasiado en las cosas terrenales. Y Dios te dice, pon tu confianza en mí. Por favor, cierra tus ojos en este momento. ¿Están de pie? ¿Están de pie? Gloria al Señor. Cierra tus ojos en este momento. Dios te va a hacer una pregunta hoy. Y te va a preguntar, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás tan asustado por esa cosa que te asusta? Dios te hace esa pregunta. ¿Qué significa esto? Lo que predicó el pastor Juancito. Tenemos que reconocer el primer paso para enfrentar y para ganar la victoria interior en nuestras vidas, reconocer lo que nos pasa. Eso es lo que Jesús quería con sus discípulos. No quería juzgarlos, no quería señalarlos. Y Dios no te juzga hoy. Dios no te juzga hoy, Dios no te señala hoy. Dios te está haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que te hace sentir pánico? ¿Qué es lo que te hace sentir que Dios está lejos? ¿Qué es lo que te hace sentir que Jesús está dormido, que está en la barca? Yo sé que la mayoría de nosotros sabe que Jesús está con nosotros en la barca. Pero a veces pensamos que Él está dormido y que está indiferente y que no se ocupa de nosotros. Y Dios te hace esa pregunta. Piensa por un momento. ¿Qué es lo que te pone ansioso? ¿Pensamientos, recuerdos de cuando eran niño, niña? O quizás puedes identificar, espérate, es que yo tengo un deseo profundo de controlarlo todo. Quiero controlar a mis hijos, quiero controlar a mi esposo, quiero controlar en el trabajo, quiero controlar el tiempo, quiero controlar los resultados, quiero controlar hasta el médico.
Quiero controlarlo todo. El primer paso es reconocer aquellas cosas que nos causan depresión, nos causan ansiedad. Hay que reconocerlo. O quizás necesitamos reconocer que nos hemos olvidado de las promesas de Dios. Mira, Señor, mi problema es que ya yo no leo casi la Biblia, yo no memorizo versículos bíblicos, simplemente yo me sé más las canciones de el profeta Bonnie, más que las canciones de la iglesia. Y cuando vengo a la iglesia me quedo ahí sentado, aplatanado, y no canto ni nada, ni declaro nada. Pero las canciones que hablan sobre ansiedad y sobre depresión, sí, esas las canto. O sea, no te estoy juzgando, es simplemente haciendo como un examen personal. Identificar qué es lo que te está causando. Porque quizás tú no lo sabías. Y quizás piensas que pensar es pensar. Identifica esos pensamientos. Esos pensamientos que se repiten. Identifícalos ahora mismo. Pensamientos que se repiten. ¿Cómo es tu ansiedad? Identifica los síntomas. No sé, se te acelera el corazón, empiezas a sudar, las manos te empiezan a sudar. Empieza un hormigueo en el cuerpo, un hormigueo. O sea, identifica eso. Dios quiere que tú reconozcas, identifique eso. No es que lo huyas, no es que negocies con ellos. Ay, Dios mío, ¿por qué? Voy para el médico otra vez, porque a lo mejor es que yo tengo algo malo. No, Dios no quiere que comiences simplemente a hacer eso. Dios quiere que vayas más allá y identifique cuáles son las causas. ¿Qué tal si cierras tus ojos en este momento y le dices, Señor, revélame de dónde viene mi ansiedad? Revélame, Espíritu Santo, ¿por qué estoy tan asustado o asustada? Revélame. Díselo en voz, en tu mente o en voz baja puedes decirle, Señor, revélame. O quizás cuando llegues a tu casa, o cuando estés orando en la mañana, en el silloncito ese que tú tienes, donde tú te reúnes con Dios, le dices, Señor, ¿por qué mi corazón late tan fuerte de momento? Y yo no sé qué es lo que pasa, Señor, y siento como si me fuera a dar un stroke, un ataque al corazón, y la mente comienza a rodarme, y tú comienzas a decirle, Señor, siento como si me fuera a morir. A Dios no le va a molestar eso. Porque estás enfrentando, no estás huyendo. Siento como si me fuera a morir. Me parece como si me fuera a dar un derrame cerebral. Pero no es así. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es entregarle a Dios esos pensamientos, esos sentimientos, esas creencias. Vamos a entregárselas a Dios. Así con tus ojos cerrados. Ya estamos terminando. Así con tus ojos cerrados. Esto es una práctica para que tú lo hagas cuando vengan esos momentos. Así con tus ojos cerrados le vas a decir en voz baja o en voz alta, Señor, te entrego mi estrés. Te entrego mi ansiedad. Y le describes cómo te entrego estos pensamientos negativos. Te entrego esta idea o esta creencia de que me vaya a morir. De que algo malo va a pasarme. Te entrego este pensamiento de que siento como si tú me hubieras abandonado porque mis padres me abandonaron. Tú tienes que entregarle eso al Señor. Identificarlo, número 1, y número 2, entregarlo. Vamos a hacer algo más. Tú tienes que renunciar a esos pensamientos. Y ahora, repite conmigo, en el nombre de Jesús, renuncio
a estos pensamientos. Vamos, voy a hacer una pausa para que tú, en voz baja o en tu mente, diga: renuncio a este pensamiento. Renuncio a este pensamiento de que algo malo va a pasar. Renuncio, lo rechazo, lo reprendo. Renuncio, rechazo y reprendo este pensamiento. Mira, escúchame, el hecho de que llegue un pensamiento a tu mente no significa que tengas que pensar, seguir pensándolo. Tú puedes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Arresta ese pensamiento. El hecho de que vengan pensamientos negativos a tu mente no significa que son tuyos. Recházalos en el nombre de Jesús. Renuncia a ellos, pero tiene que ser en voz alta, porque el enemigo no lee tu mente. El enemigo mete pensamientos en tu mente, pero no puede leer tu mente. Tiene que ser en voz alta y decirle: renuncio a este pensamiento. Renuncio a este pensamiento. Y lo último que vamos a hacer hoy, esta mañana, es declarar la palabra de verdad. Declarar la palabra de verdad. Vamos a reemplazar esos pensamientos negativos con las promesas de Dios. Y vamos a hacer una práctica ahora. Diga conmigo: en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que esta ansiedad no me va a matar. Yo tengo victoria sobre la ansiedad. Y en el nombre de Jesús, le hablo y declaro a estos pensamientos que se callen en el nombre de Jesús. Ese pensamiento, escucha bien, ese pensamiento que dice que te vas a morir, tú lo contradices. No es que te pones a pelear con él, no, le dice: no moriré, sino que viviré. El Señor es mi guardador. Si tienes un sentimiento de abandono, dice, en la mente te dice: estás solo, estás sola. Escucha bien, estás solo. Tú dices: no estoy solo. El Señor está conmigo. Hebreos capítulo 13 dice la promesa: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por eso nosotros podemos decir confiadamente: el Señor está conmigo, el Señor es mi ayudador. Eso es poderoso. Las declaraciones verbales son poderosas. La gente no sabe y se pasan cantando y confesando cosas negativas. Es hora de que te levantes y mandes a callar la tormenta, porque con una sola palabra que Jesús habló, la tormenta se cayó, se aquietó. Es hora de que le digas y le hables a tu ansiedad y le digas: aquíétate, corazón, aquíétate. No tengo que aceptar el miedo al futuro. Yo no temeré. Escucha bien, la ansiedad te dice: no vas a poder lograrlo. Y tú le dices: cállate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si tú estás recibiendo eso. No sé, pero cuando tú estés solito o solita allá y te llega un ataque de pánico o una ansiedad de esas malas, acuérdate de esto. Acuérdate de declarar. Respira profundo. 1, 2, 3, 4. Y después botas el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también puedes decir: el Señor es mi ayudador, respirando hacia adentro. Y hacia afuera: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tu sistema parasimpático se va a activar y se va a desactivar. Ahora yo quiero orar por ti. Yo creo que esto nos toca a todos nosotros. Yo quiero orar por ti. Y con esto termino. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Lo cantamos, lo danzamos, lo experimentamos, Señor, en nuestras vidas.
Y ahora queremos declararlo. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que la ansiedad no va a poder contra la gente de esta iglesia. En el nombre de Jesús, yo declaro que aquí van a haber testimonios de gente que sale de los ataques de ansiedad. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta iglesia se va a convertir en una iglesia sanadora. Que llegará gente con sus emociones destruidas, con sus emociones dañadas, con sus emociones y sus pensamientos fuera de control, pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú tienes el control de todo. Te entregamos el control a ti, entregamos nuestros pensamientos a ti, te traemos toda nuestra ansiedad, la depositamos en tus manos porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Dale un aplauso al Señor. No es para mí, es para el Señor.